Buenas tardes. Entonces nosotros lo que miraremos esta vez es pues los principios de uso y principios de funcionamiento de un exoesqueleto y pues la realización de su prototipo. Primero, pues un exoesqueleto es un esqueleto externo que permite recubrir, proteger y darle soporte al cuerpo. Se utiliza, digamos que para brindarle apoyo, equilibrio a la marcha en personas que padecen patologías como parálisis cerebral o cuadraplegias, entre otras patologías de la marcha. Entonces, pues primero pues el exoesqueleto sostiene el cuerpo en la forma externa. Mediante esto pues las personas pueden, con limitaciones de movimiento, pueden andar, lo que incrementa pues digamos su fuerza y su resistencia de los músculos presentes. Esto pues también les da mucha autonomía ya para ponerse de pie, caminar, mantenerse de pie, girarse, sentarse, entre otras acciones. También digamos que pueden hacer movimientos laterales, subida de escaleras, subida de pendientes, bajada de pendientes, caminar sobre superficies duras y planas, y pues también digamos que les permite, les da gran funcionalidad con respecto a los movimientos del cuerpo. Pues digamos que no generan como tal una sustitución de lo que son las sillas de ruedas, pero sí les genera mucha mayor autonomía. Dentro de la clasificación de uso de los exoesqueletos tenemos entonces los de protección, que son los que digamos utilizaban los gladiadores, los caballeros en las guerras, y pues lo usaban precisamente para eso, para evitar sufrir daños en su biomecánica natural. También tenemos por otro lado pues los electroestimuladores, que funcionan con ondas cerebrales. Dentro de esos también tenemos los reductores de cargas, que pueden ser pasivos y pues activos. Entonces los pasivos solamente apoyan el cuerpo mediante mecanismos como férulas, como lo vemos en el siguiente, como férulas o espirales o digamos resortes en este caso, y pues no disponen de un accionamiento que sea controlado por la persona. Las cargas que se generan en estos exoesqueletos son recibidas por la estructura de apoyo, en este caso la junta del tobillo, como vemos en la figura, y pues son transferidas en energía y pues son derivadas al suelo para generar un equilibrio. Entonces acá vemos el resorte y pues vemos que no tiene conexiones eléctricas para ir directamente al cerebro. Por otro lado tenemos los exoesqueletos activos, que ya son los electroestimuladores, que sí van conectados digamos a ondas cerebrales. Entonces es como el que vemos en la fotografía. Entonces su funcionamiento se basa entonces en una serie de sensores biométricos que pues van a detectar las señales nerviosas que envían el cerebro a los impulsos eléctricos a los músculos, y pues les da como la oportunidad de que estos se activen cuando la persona quiere comenzar a caminar. Entonces pues el exoesqueleto va a responder a estas estimulaciones y pues son bastante rápidas, la verdad. Tenemos dentro de las partes principales de un exoesqueleto el controlador, el actuador y el control de balance y paso. El controlador entonces es el cerebro del dispositivo, es una computadora que toma la información capturada por los sensores y pues los controla, los coordina para que el exoesqueleto permita realizar las acciones que quiere el paciente. Este controlador pues va digamos que dentro de la maleta, o dentro, digamos acá en este caso dentro de la maleta, y acá dentro de la parte que tiene la persona en la cintura. Están por otro lado los actuadores, que son prácticamente motores eléctricos o hidráulicos, y pues usan energía eléctrica u otras energías que permitan el movimiento continuo del exoesqueleto.
para permitir hacer, digamos, flexiones, extensiones de rodillas o para realizar el paso de lo que son malleolos, aunque digamos que sus ángulos, sus angulaciones son bastante limitadas, pero pues permiten realizar las acciones en el paciente. Tenemos por otro lado el control de balance de apoyo, que de balance y paso, perdón, pues que le ofrecen un equilibrio al paciente. Entonces esto pues solamente se logra cuando el paciente tiene mucha fuerza en los que son miembros superiores o la parte superior del cuerpo, para que no sufra desequilibrio de la marcha. Pues actualmente pues los que digamos son de miembros inferiores lo que hacen es el uso de muletas. Hay otros que ya digamos tienen conexiones al techo o a las paredes laterales del lugar en donde se esté realizando la prueba, para evitar precisamente que el paciente se caiga, ya sea por sobrecarga del exoesqueleto, ya que es una carga a la que la persona no está acostumbrada. Entonces, su principio de funcionamiento, el paciente pues digamos, bueno, en este caso vamos a tratar un paciente sin las 4 extremidades, pacientes que digamos han sufrido pérdida de sus brazos y piernas en digamos minas antipersonas. Para ello entonces pues vamos a hacer la simulación en un CAD y posteriormente haremos el prototipo. Bueno, entonces los que funcionan a partir de electroestimuladores, pues el paciente usa un casco que transmite pues las señales del cerebro a lo que es pues el ordenador, que digo al ordenador que va en la mochila del paciente, y pues se transmitirá lo que es el exoesqueleto. Un sensor en la parte externa de la ropa para captar el ambiente, el alrededor de una forma parecida, para que simule lo que es sentirse digamos en un lugar espacial. Las placas flexibles de circuitos integrados que permiten digamos medir presión, temperatura, velocidad y pues digamos que también tacto. Entonces lo último es pues que al pisar el suelo el exoesqueleto acciona como un vibrador. Entonces se va a conectar al paciente y el cerebro pues asocia esas vibraciones con respecto a la impresión de sentirlas, para digamos sentir la sensación del suelo, para mirar si es un terreno liso o un terreno no corrugado. Entonces a partir pues de lo ya observado, entonces ya tomando en cuenta personas que no tienen sus 4 extremidades, digamos en este caso soldados como tal, vamos a realizar lo que es el diseño en el CAD, el cual se mostrará a continuación. Muy buenas noches. A continuación realizaremos una breve explicación del prototipo diseñado de un exoesqueleto para un paciente que no tiene ninguna de sus extremidades superiores ni inferiores. Entonces procederemos a realizar una breve explicación de los materiales que implementamos y también una breve explicación de la forma en que se realizó, teniendo en cuenta las vistas en Inventor. Como podemos apreciar entonces tenemos una vista superior en la que se puede evidenciar principalmente el prototipo diseñado. Este prototipo tiene una característica en común, y es que el diseño consta específicamente de unos materiales que pueden ayudar a generar una solución al paciente. Este prototipo consta con una serie de aleaciones en forma de rueda, con el objetivo de generar un movimiento para que el paciente lo pueda controlar. Ya que el paciente no puede mover ninguno de sus pies, entonces el objetivo fue implementar un prototipo que pudiera ayudar a que este paciente se pudiera desplazar libremente por las zonas que él quiera.
Este exoesqueleto tiene una característica y es que cualquier persona lo puede usar. Claramente, pues se puede evidenciar la forma en que fue diseñado y sus principales partes. Vamos a comenzar explicando cada una de ellas, entonces comenzamos principalmente por la base donde se sienta el sujeto, en la que se encuentra un cinturón, el cual permite que el paciente pueda asegurarse con el objetivo de que éste no se mueva y para tener un viaje seguro. Como se puede evidenciar, entonces las piezas que nosotros utilizamos principalmente para la base fue aluminio. ¿Por qué escogimos el aluminio? El aluminio es un material resistente, el cual contiene propiedades que a partir de aleaciones que se realizan con otros materiales, se puede evidenciar que se comporta de manera ideal. De manera ideal significa que es resistente a la corrosión y puede llegar a soportar ciertos pesos sin que se generen deformaciones mecánicas. La parte posterior de este diseño consta de una maleta la cual contiene toda la parte circuital que va dentro del diseño con el objetivo de que las ruedas se puedan mover. Estas partes también contienen gran parte de aluminio con el objetivo de generar un peso más el peso del paciente para de esta manera asegurar de manera adecuada al sujeto y también que el material pueda soportar el peso de cualquier sujeto. Entonces, posteriormente a esto, tenemos la parte del rodamiento, la cual va conectada con el ensamble de la base, como se puede evidenciar acá. Aquí claramente se puede evidenciar la forma en que están conectadas a partir de rodamientos. Y este rodamiento se encuentra en un material que se denomina acero galvanizado. ¿Por qué escogimos este material? Debido a que gran parte del peso y del movimiento se va a generar en esta parte. Este material tiene que ser resistente. De esta manera, entonces, las láminas de acero galvanizadas contienen propiedades mecánicas que permiten generar presiones fuertes sin que éstas generen deformaciones inadecuadas. En este caso, el objetivo del exoesqueleto es que se pueda generar una fuerza sin que haya riesgo de ruptura de esta parte del tubo, la cual se encuentra en un material denominado acero galvanizado. Teniendo en cuenta entonces esto, también explicaremos el cinturón. El cinturón se encuentra en un material de caucho, como se puede evidenciar en forma de X, y aquí va a ir principalmente el dorso de la persona. Con respecto a las alturas, entonces estas fueron diseñadas a partir de un bosquejo y de unas alturas ideales para un paciente que no contiene sus extremidades superiores ni inferiores. Seguimos entonces ya con las ruedas, la parte de la rueda, la cual contiene un diseño que se puede apreciar, contiene ciertas partes que pueden generar un movimiento adecuado sin que se generen problemas al momento de que el paciente se desplace. Este material se encuentra en titanio, entonces pues hay muchísimas propiedades y características físicas del titanio que hacen parte de una formación mecánica adecuada para generar el prototipo. Estas características tienen que ver específicamente por su alta resistencia ante la corrosión y por la dureza. Debemos de tener en cuenta también que el titanio es un material que no pesa tanto, ¿sí? Al igual que el aluminio, en el que se encuentra conformada la base. El material que realmente genera presión y que pesa es el acero galvanizado. Pero como expliqué, entonces esta parte del material, la que se encuentran los rodamientos, son los que van a generar la mayor parte de fuerza. Entonces por ello escogimos esos materiales para realizar el prototipo. Ya entonces evidenciamos unas vistas en las cuales son características para entender el prototipo. Entonces aquí tenemos una vista isométrica. Si cambiamos al otro ángulo se puede evidenciar. El objetivo de esto es que se mueva esta estructura, ¿sí?
y que el paciente se encuentre sentado a partir de la base cómodamente y que estas estructuras se puedan mover. Cabe resaltar que el prototipo diseñado entonces de exoesqueleto tiende a realizar una solución a un paciente que tiene problemas en el desplazamiento hacia los lugares que él desee, y ya que la tecnología para él es muy limitada, entonces nosotros generamos una solución a partir de un prototipo diseñado. Entonces vamos a proceder a realizar el análisis de tensión ya teniendo en cuenta las propiedades de los materiales y el funcionamiento del prototipo de exoesqueleto. Para ello entonces nos dirigimos en el panel superior a la opción de análisis de tensión. Una vez que nos encontramos dentro del panel, entonces Inventor nos permitirá crear un nuevo estudio. Entonces en este caso ya creamos un nuevo estudio. El nuevo estudio se denomina análisis estático 1. Y una vez tenido en cuenta entonces el análisis estático 1, procedemos a generar restricciones. ¿En qué consisten las restricciones? Las restricciones por lo general consisten en seleccionar piezas las cuales van a quedar fijas para la generación de la fuerza que nosotros vamos a poner. En ese caso entonces nosotros colocamos como restricción la parte de la base de arriba, la cual va a quedar fija, y la parte de base de la parte inferior, la cual también va a quedar fija. Posteriormente entonces realizamos el primer análisis de fuerzas, el cual consiste en aplicar una fuerza específicamente en la parte donde se va a apoyar el sujeto. Cabe resaltar que esta fuerza se encuentra en newtons y nosotros pues aumentamos un poco más la fuerza, ya que pues cualquier persona puede utilizar el prototipo diseñado, pero tuvimos en cuenta un rango máximo que fue de una persona que usara el prototipo, la cual pesara 80 kilogramos. Entonces ya tenemos las fuerzas aplicadas en la parte donde se sentará el sujeto. Posterior a ello, entonces aplicamos también la fuerza única y exclusivamente en la rueda derecha para hacer el primer análisis. Entonces, como mencionaba, aplicamos la fuerza en la parte del rodamiento, ya que esta va a ser la fuente vital para generar el movimiento. Posteriormente, entonces aplicamos una fuerza a la parte de los ejes que se encuentran en la rueda y finalmente entonces le damos a simular. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Una vez realizado el estudio, entonces se puede identificar principalmente eh, varios parámetros. Uno de ellos se refiere a que la deformación generada en el material se encuentra específicamente en el punto central de la rueda, como se puede evidenciar, pero esta deformación no tiene un color totalmente rojo. Se puede apreciar que el color promedio se encontraría en un color verde, y esto quiere decir que realmente el material podría funcionar para realizar experimentos reales con el objetivo de generar un prototipo adecuado. Debemos de tener en cuenta que el material que nosotros utilizamos para esa parte única y exclusivamente fue acero galvánico. Las propiedades de este acero es que es altamente duro y no se generan deformaciones debidas a la fuerza aplicada. Otro punto a tener en cuenta es, dado que la fuerza se genera en gran parte de las esquinas de la rueda, se puede evidenciar que la fuerza se hace en la mitad. Realmente existe la deformación es en la mitad del material. Para ese caso entonces es una solución que podríamos agregar para el prototipo. Sería colocar un rodamiento más fuerte en esta parte para que, por ejemplo, si una persona de un peso un poco más alto se siente y pueda realizar experimentalmente diseños de esta manera, entonces no se generarían deformaciones de este tipo. Posteriormente, entonces podemos generar otro análisis y seleccionamos las restricciones y las fuerzas a las que vamos a aplicar. Para el siguiente análisis, entonces creamos un nuevo estudio denominado análisis estático 2,
Y como se puede apreciar, entonces tenemos nuevas restricciones fijas. Estas nuevas restricciones tienen que ver con la parte superior nuevamente, teniendo en cuenta la cara posterior y la parte inferior de la base. Pero en esta parte nosotros incluimos la fuerza en las dos ruedas que van a generar específicamente el movimiento. Como se puede evidenciar, entonces las flechas que se encuentran en amarillo son las que me indican la fuerza que se va a generar. Posteriormente entonces le damos nuevamente a simular con el objetivo de generar la ejecución del programa. Una vez tenido entonces el análisis, se puede evidenciar que en la parte de la rueda izquierda se genera una deformación, pero no es tan evidente. La deformación contiene un color verde, pues realmente no es un color rojo, debido a que el material utilizado pues cumple con las funciones características para la deformación mecánica simulada. Una vez ya obtenido el análisis de tensiones, se puede evidenciar que podemos realizar nuevas adecuaciones al sistema con el objetivo de generar una tecnología adecuada para el diseño establecido. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, generamos la finalidad del análisis y procederemos a explicar principalmente la manera en que se diseñó. Nosotros para el diseño entonces utilizamos básicamente las funciones principales que genera Inventor, tales como extrusión, las cuales permitieron generar los sólidos en 3D. También tuvimos en cuenta la creación de planos, como se puede evidenciar aquí, planos de trabajo independientes a los planos establecidos, con el objetivo de generar nuevas piezas para poderlas así ensamblar. Estos huecos que se evidencian acá, por ejemplo, esta parte, se realizó a partir de extrusión por corte, con el objetivo de generar una adecuada simulación del análisis mecánico. Las aspas, estas que se encuentran acá, fueron realizadas por medio también de extrusiones por cortes, teniendo en cuenta el radio y el diámetro del círculo establecido a partir de las medidas previas. Finalmente, la parte de los cinturones fueron diseñadas a partir de las funciones de análisis de arco, con el objetivo de generar un objeto el cual tuviera de esta forma para generar así una extrusión y obtener el diseño adecuado. Finalmente entonces ya obtenemos el análisis y finalmente pues ya se obtiene la parte posterior del diseño, en el que se encuentran también extrusiones por corte y extrusiones normales. Finalmente entonces este es el ensamble realizado para generar la solución al paciente. Gracias. Bueno, entonces ya luego de haber visto lo que es pues el diseño del CAD del exoesqueleto, quisimos pues realizar un prototipo casero. Primero pues vamos a mirar que digamos que las amortiguaciones de las articulaciones, para darle mejor sensación y mejor adaptabilidad al sujeto, pues tienen que ser digamos que materiales que no sean tan rígidos, ya que necesitan digamos procesos de rotación, flexión, extensión. Entonces pues digamos que entre los que encontramos fue elastómeros, que pues que su elasticidad permite pues recuperar su forma luego de sufrir una deformación. Esto se ve digamos en los muelles que se utilizan para estos tipos de exoesqueletos, y pues que pues se estiran y vuelven a su longitud original. Entonces para esto sirve más que todo para las amortiguaciones de digamos miembros inferiores del exoesqueleto. Tenemos, bueno, los distintos tipos, pueden ser de caucho, polietileno, neopreno, caucho nitrílico, poliuretano, alcohol polivilínico, bitón, etcétera.
Tenemos por otro lado pues los termoplásticos. Estos termoplásticos pues permiten digamos que darle un poco de rigidez, digamos, para cubiertas de máquinas eléctricas, en este caso para la cubierta de lo que es el exoesqueleto como tal. Tenemos pues polietilenos de baja presión, que también es un material para aislamiento de cables eléctricos, en este caso para evitar, digamos que pasar corrientes de fuga al paciente. También, digamos, usamos el poliestireno o, digamos, la poliamida para la fabricación de cuerdas, en este caso para la interpretación de las poleas que hay en las articulaciones de la persona y que serán adaptadas al exoesqueleto. Y pues ya digamos que PVC para pues fabricación de aislantes, envases, etcétera. En este caso pues digamos que los tubos para simular pues la longitud de las extremidades. Tenemos por otro lado los termoestables, entonces pues se quedan en su forma al ser sometidos a una alta temperatura, entonces pues no se van a poder moldear, entonces pues van a brindar mucha durabilidad y se caracterizan porque su peso es ligero y pues las fibras son muy calidosas. Entonces los productos que se generan a partir de esto pues le da un ciclo de vida útil muy extenso y pues se utilizan en los exoesqueletos precisamente por eso. Bueno, acá vemos un termoplástico, un elastómero, que si se observa las moléculas son más extendidas, a diferencia digamos de un termoestable que ya este no es moldeable y no vuelve a su forma original. Bueno, entonces para la realización de nuestro prototipo de exoesqueleto lo que hicimos fue utilizar madera, 2 discos de CDs, un eje mecánico que es las ruedas de un carro, pues un sujeto que es el soldado sin miembros exteriores, miembros inferiores y superiores, perdón, y pues ya láminas de aluminio para generar un contrapeso. Entonces pues como ya habíamos visto las partes del exoesqueleto, tenemos el controlador como tal para enviar las ondas cerebrales y el actuador que es el eje mecánico. Entonces encontramos acá que tenemos las dos fibras de cable que me van a permitir enviarle los impulsos eléctricos para que se mueva el motor. Pues la maleta pues tiene el circuitado y pues el sujeto de prueba. Tenemos pues entonces el eje de rotación y el disco giratorio. Aquí pues observamos lo mismo en la vista anterior y acá observamos lo mismo en la vista posterior. Entonces a continuación vamos a ver su principio de funcionamiento. Bueno, entonces acorde a las características ya vistas y pues la implementación del exoesqueleto con los discos, pues va a ser como un reemplazo de extremidades para obtener mayor desplazamiento. Entonces esto lo vamos a observar en el siguiente video, en donde se observa el funcionamiento del exoesqueleto. Entonces vemos que tenemos el circuitado eléctrico y pues la maleta que presenta como tal el mando de control. Este se va a permitir direccionar hacia adelante y hacia atrás. Y pues se ve que el sujeto está suspendido en un tipo de silla, no es una silla de ruedas como tal, porque la persona no tiene sus miembros superiores que le permitan pues su desplazamiento. Sin embargo, pues se observa que el exoesqueleto presenta desequilibrio en el paciente, es decir, se balancea mucho. Por ello se opta mejor por hacer una especie de aspas. Estas aspas van a reemplazar entonces la ayuda mecánica pues simulando una serie de 8 extremidades inferiores
que le van a permitir al paciente pues su movilización. Entonces esto pues le va a mejorar el equilibrio, y pues vemos acá que tenemos su casco pues de los sensores biométricos, su eje rotacional y pues las aspas giratorias, que son el actuador, es decir, el que les permite hacer el movimiento. Entonces tenemos el funcionamiento del exoesqueleto con aspas. Entonces vemos que el paciente ya no se va a balancear tanto como lo vimos con los discos giratorios. Allí pues igual consta de lo mismo, y pues es una ayuda que le va a generar menor movilidad, o sea, a la hora de la velocidad de la marcha, pero sí pues no va a balancear tanto al sujeto. Esto pues es más convencional, ya que pues no le va a presentar, digamos, que daños en su pues en el resto de músculos digamos de su zona pélvica. Bueno, entonces con respecto a los materiales que utilizamos para el prototipo, entonces van a presentar pues un gran rango de rigidez en cuanto a los actuadores, es decir, las aspas o los discos giratorios. Las uniones y el proceso de ensamble pues generan un gran movimiento de los ejes, en los ejes más delantero y pues hacia atrás. Y pues el uso de madera permite pues estructuras durables, de fácil montaje y pues de rápido ensamblaje. Pues su limpieza es fácil debido a que la madera pues no presenta poca capacidad de absorción ante los líquidos. Ya con respecto al uso de los CIDs, pues estos permiten pues una alta durabilidad. Se estima que estos duran aproximadamente 776 años en degradación. Y pues presentan alto nivel de corrosión, por ello se debe tener cuidado para su limpieza y demás. Ya para el uso de placas de aluminio, para lo que es la conductividad en la maleta, los prototipos reales pues permiten digamos de aluminio, soportan cargas mayores, pero ya digamos el desplazamiento de los sujetos es mucha carga la que ellos tienen que efectuar. Es por ello que se utilizan los materiales que ya se habían presentado anteriormente, termoplástico, elastómero y termoestable, como características principales de los materiales. En general pues digamos que ya mirando la parte anatómica del sujeto, pues los músculos de extremidades obviamente no van a tener atrofias ni nada de esto, ya que el paciente no los presenta, pero digamos en cuadraplegias o en derrames cerebrales y de todo lo que permita una difícil locomoción de las personas, esto pues pues se van a presentar atrofias en los músculos, ya que digamos se ha visto que digamos cuando se hacen digamos ya para los ejemplos de prótesis y eso y estos tipos de ayudas mecánicas sí se presentan atrofias. Entonces ya pues digamos para el sujeto de prueba pues no va a presentar atrofias musculares como ya se mencionó, pero digamos que ya con respecto a lo que es la columna y pues las vértebras más inferiores sí van a sufrir un desgaste debido a que el paciente está la mayor parte de su tiempo soportando la carga en las vértebras más caudales. Entonces pues obviamente no va a haber un equilibrio en las dos partes, tanto derecha e izquierda del cuerpo, pero pues sí le va a facilitar mucho autonomía y pues demás actividades que él mismo pueda realizar por sí solo. Como tal, eso fue todo lo que hicimos y pues digamos que ya con respecto a las desventajas sí se muestra es como el desequilibrio del paciente, pero pues sí es una ayuda que si se llevara a cabo en impresiones 3D acorde al CAD diseñado, sí le va a ayudar mucho a personas que no presenten ninguna de sus extremidades. Muchas gracias.